Bien, vamos entonces a iniciar con esta charla del día de hoy. Simplemente para tener como presupuesto que lo que voy a compartirles ahora no es un tratado teológico ni una elocuente charla académica. Más que todo es un poco de reflexión, de meditación, de lo mío, ¿no? De lo mío con respecto a estos dos sacramentos que hoy nos tocan compartir. Hoy vamos a hablar de manera especial del sacramento de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia. Para poder dar inicio a esta charla, a este conversatorio, pues es necesario recordar también un poco sobre qué son los sacramentos. Ya el catecismo nos dirá que los sacramentos son signos sensibles y eficaces a través de los cuales se da la gracia de Dios, ¿no? Pero a mí me gusta mucho una definición de un teólogo que dice que los sacramentos son el ejercicio sacerdotal de Cristo en visibilidad eclesial. El ejercicio sacerdotal de Cristo en visibilidad eclesial. Es decir, esto nos hace pensar en que en todos los sacramentos es Cristo el que actúa, es Cristo el que los administra, es Cristo mismo el que se da, ¿no? Y a través de él se nos dan las gracias. Y que los sacramentos, en un segundo momento, pues que los sacramentos son de la iglesia y para la iglesia, ¿no? En la iglesia. Bien, teniendo esto como presupuesto, pues vamos entonces a conversar un poco sobre el sacramento de la Eucaristía. Y es que hablar de este sacramento de la Eucaristía es hablar de uno de los misterios más grandes de nuestra fe. Es hablar, podríamos decir en otras palabras, del don más maravilloso que se nos ha podido dar. Hablar de la Eucaristía en sí es hablar del mismo Jesús, nuestro Dios hecho hombre, hecho carne, que no ha querido irse para siempre, sino que, por el contrario, ha querido quedarse con nosotros para seguir siendo el pan único y partido. Y es el que se reparte y el que se comparte. Este Jesús, del cual todos ya conocemos, ¿no? Porque para nadie es ajeno el personaje de Jesús. Este Jesús no es sino un milagro de amor para nosotros, muestra del amor del Padre para con toda la humanidad. Este pequeñito que, nacido en el seno de una familia pobre y humilde, crece en estatura, en sabiduría y en gracia, nos dirá el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, y que luego de reconocer su misión, ¿no? En el desierto, cuando es probado, cuando es tentado, inicia un camino en el que el amor y el dolor se van entrelazando hasta dar forma al único e incomparable sacrificio de la cruz. Este único sacrificio pues ya se ve vislumbrado el día de Jueves Santo, el día en que Cristo, presintiendo ya el momento culmen de su vida terrena, decide hacer algo inimaginable, algo desconcertante y hasta incomprendido por muchos. Incluso hoy en día es incomprendido este gran misterio de amor. Decide quedarse de una vez para siempre bajo las especies del pan y del vino. Sí, en estos pequeños e insignificantes dones, Jesús se queda con nosotros. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Con estas palabras del Evangelio, nos hace Jesús el regalo más grande de toda nuestra historia, la Eucaristía. Dice la Sacrosanctum Concilium, en el número 47, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para
perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Este sacrificio de Cristo en la cruz se sigue repitiendo día a día en cada Eucaristía. San Agustín, gran teólogo de la Iglesia, un gran padre de la Iglesia, dirá con respecto a esto: reconoce en este pan lo que colgó en la cruz, y en este cáliz lo que fluyó de su costado. Y es que cada Eucaristía en la que celebramos, Jesús sigue entregándose, sigue donándose, sigue dándose todo Él por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra liberación de la opresión del pecado. En cada Eucaristía se sigue actualizando este sacrificio de Cristo Salvador, que incluye la ofrenda de la Iglesia también. Dice el Catecismo en el numeral 1330. Pero, pues no podemos reducir la Eucaristía simplemente a la visión de sacrificio, sino que también la Eucaristía es un banquete, el banquete del Señor, en el cual se nos da a Él mismo como alimento para nuestras vidas. Jesús, en la última cena, se da como alimento de vida eterna para sus discípulos y sus apóstoles, y en ellos a toda la humanidad, incluso para Judas el Iscariote, quien será el que momentos después lo traicionará. Por tanto, podemos darnos cuenta que Jesús en esta última cena no hizo distinción alguna, sino que se dio por y en el amor sin medida, sin reserva, porque para Él todos somos valiosos y sabe muy bien que todos estamos necesitados de ese alimento. Desde ese día, y siguiendo su mandato, hagan esto en memoria mía, este único sacrificio se sigue realizando sin interrupción en todas partes del mundo. En todo lugar y a toda hora se celebra la Eucaristía, la cual sigue siendo, como lo fue en la primera comunidad cristiana, el centro de la vida de la comunidad, el centro de la comunidad eclesial, que se sigue reuniendo una y otra vez en torno a Jesús sacramentado. Yo realmente estoy convencido que si supiéramos solo un poquito más de todo lo que sucede en la Eucaristía, otra sería nuestra historia, otra sería la historia de nuestro mundo. Y es que en cada Eucaristía, Cristo mismo se sigue dando como alimento, como ese pan de vida bajado del cielo, que se nos da sin medida, que se nos entrega porque simplemente nos ama y conoce nuestra hambre de Dios. Pero al igual que en su tiempo, en nuestro hoy, en nuestra sociedad actual, pues muchas veces seguimos abandonándolo, seguimos dejándolo solo en los momentos más duros de su vida, en los momentos en los que más necesita de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra propia vida. A mí me gusta mucho leer e investigar sobre la vida y los escritos de los santos. Por eso, a lo largo de esta reflexión, voy a ir mencionando algunos fragmentos de estos escritos espirituales con respecto a la Eucaristía también. Dice Santa Ángela de Foligno: si tan solo pausáramos por un momento para considerar con atención lo que ocurre en este sacramento, estoy segura que pensar en el amor de Cristo por nosotros transformaría la frialdad de nuestros corazones en un fuego de amor y gratitud. Y es que, en último término, es eso. La Eucaristía no es sino fuente de amor de Jesús
para con nosotros. Amor que nos transforma, que nos hace hijos con el Hijo, hermanos unos de otros y amados de Dios. A veces sucede que por la rutina o por la vida tan agitada que vivimos y ahora en esta situación distinta que nos toca vivir, en estos cambios que conlleva esta pandemia, como que a veces le hemos perdido un poco el sentido de la Eucaristía. Si al menos comprendiéramos un poco lo que sucede en cada Eucaristía, pues pienso que nuestra vida sería diferente, nuestra sociedad en sí sería diferente. Hoy en día, pues experimentamos muchas pobrezas y cada vez, pues más, ¿no? A raíz de esta pandemia, vamos viendo cómo la gente se va quedando sin empleos, la gente va experimentando el hambre, ¿no? Y oímos el clamor de esta gente que pasa hambre y pasa necesidad. Y son muchas las personas que pasan por esta situación. Es muy dura la situación que vivimos hoy en día en el país. Pero también, desde lo poco que tenemos, tratamos de compartir y aliviar en algo, ¿no? Tanta necesidad. De lo poco que tenemos, compartimos y hacemos el milagro de la solidaridad y de la fracción del pan también. Pero, pues hay también hoy mucha gente que siente la necesidad de Dios. Oímos el clamor de mucha gente que necesita a Dios en sus vidas, que nos gritan sin hablar, que nos hacen sentir su necesidad espiritual de muchas maneras. Cuando nos llaman o nos consultan por WhatsApp o por alguna red social, o simplemente cuando leemos, ¿no?, algún comentario que han hecho o alguna foto que han podido poner, nos damos cuenta de toda la necesidad que tienen muchos de Dios. Y es que todo esto les ha cambiado el rumbo de la vida. Todo esto les ha hecho volver la mirada a lo esencial. Hoy en que nos sentimos tan frágiles frente a este virus, hoy que experimentamos la fragilidad y nuestro ser nada ante todo lo que vamos viviendo, pues también podemos descubrir allí a muchos que claman la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos para saciar esta hambre, esta necesidad que tenemos de Dios? Pues a veces rezamos por ellos, hacemos algún acto piadoso, en fin, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero imagínense, poder saciar esa hambre y esa sed de eternidad, ese deseo de Dios, con un pedacito de pan y un poquito de vino. Eso es lo que es la Eucaristía, el alimento más importante que necesitamos en nuestra vida de fe. Qué maravilloso podemos decir, ¿no? Y qué grande es nuestro Dios, que en cada Eucaristía nos sorprende. Fíjense, recibe de nosotros estas cosas tan insignificantes, un trozo de pan y un poco de vino, y nos da a cambio su propio cuerpo y su propia sangre para alimentarnos, para llenar nuestros vacíos existenciales. En cada Eucaristía, todo Él se nos da, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que se quedó para siempre con nosotros.
Esto es la Eucaristía. Podemos decir, en último término, que la Eucaristía es un trueque constante de amor, de entrega, de misericordia, de redención, de alegría y felicidad para todos nosotros que formamos la Iglesia. Es por eso que, creo yo, no podemos ser indiferentes ante este gran misterio del amor de Dios para con nosotros. Lastimosamente, para muchos, la Eucaristía simplemente es una costumbre o una tradición. Veo yo aquí en la parroquia, cuando la gente llega buscando separar una misa para sus difuntos, quieren que solamente se mencionen sus nombres y nada más, ¿no? No tienen ese sentido de comunión, ese sentido de saber que la iglesia ora ahí por todos. Pero también vamos descubriendo que mucha gente simplemente manda a hacer la misa y no participa. Piensa que por arte de magia, pues ya todo se va a ir dando. Y esto porque muchas veces creemos que la misa, la Eucaristía, es un conjunto de ritos aburridos y pasados de moda, que no llaman la atención, ¿no? Lo pueden ver como una pérdida de tiempo. Y esto, pues, se nota muchas veces en la poca participación de la gente en la celebración eucarística. Pero, pues también tenemos que decir que quien piensa así está equivocado. Realmente está equivocado. Y lo piensa porque, pues, no se lo han explicado, porque no ha averiguado, porque no se siente identificado realmente con lo que está sucediendo. La Eucaristía no es nada de eso. Al contrario, pienso yo que la Eucaristía es el tiempo más precioso que podemos tener. La Eucaristía es estar con el Señor que nos llama. Eso. Nos llama para estar con Él, que nos espera siempre para darse una y otra vez. Pero también es una celebración en la que se encuentra la comunidad reunida para agradecer, glorificar, alimentarse y amarse como miembros del pueblo de Dios, que es la Iglesia. El Catecismo nos dirá que la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por lo que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por Él al Padre. Pues como vemos entonces, existe un sentido comunitario de la celebración eucarística. Existe un sentido comunitario de este gran misterio de nuestra fe. Y es que no podemos vivir aislados, ¿no? Nuestra fe, si bien es personal, pero también tenemos que vivirla de manera comunitaria. Pero, ¿cuáles son los frutos o los efectos de este sacramento? ¿No? Porque pues no podemos quedarnos simplemente en decir qué es y nada más, sino que también podemos ver que cuando participamos nosotros de la celebración eucarística, no somos los mismos. Claro, si es que la vivimos adecuadamente, si es que realmente nos sentimos identificados e interpelados con lo que estamos viviendo, si estamos siendo parte de este memorial, de este hacer memoria de lo que hizo Jesús en la última cena, ¿no? Si es que realmente vivimos la Eucaristía como la actualización de esta última cena de Jesús con sus discípulos. Si realmente nosotros lo vemos desde allí, pues podemos descubrir
que la Eucaristía nos cambia la vida, que la Eucaristía nos llena de frutos abundantes. El Catecismo nos va a decir que uno de los frutos de la Eucaristía es que nos une con Cristo, nos une de una manera mucho más estrecha e íntima, ¿no? Nos une y nos hace vivir una gran caridad y vehemencia del amor. Nos hace amar más, nos hace reencontrarnos con aquel que le da sentido a nuestro existir, que es Jesús, ¿no? La Eucaristía, pues nos une con este Cristo que nos llama, que nos ama y que nos alimenta a través de la Sagrada Comunión. San Cirilo de Jerusalén nos dirá que así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual modo, el que comulga, de tal suerte está unido con Cristo, que Él vive en Cristo y Cristo vive en Él. Fíjense qué lindas palabras para ayudarnos a entender esto de la unión íntima con Cristo que se da en la Eucaristía. Como dos pedazos de cera derretidos que se unen, que ya no son dos sino uno. Y eso es lo que tenemos que experimentar nosotros en la Eucaristía. Otro fruto que podemos obtener de la celebración de la Eucaristía es que la Eucaristía nos separa del pecado, nos purifica para poder ser uno con Jesús Eucaristía. El Catecismo dice que no solo nos separa del pecado, sino que también nos previene de futuros pecados. Y es que para poder recibir a Jesús Eucaristía necesitamos estar en gracia, necesitamos estar limpios de todo aquello que nos aparta de su amor, ¿no? Y esto pues lo logramos a través del sacramento de la reconciliación o de la penitencia, del cual vamos a hablar un poco dentro de un momento. Pero entonces, en principio, tener en cuenta esto, que participar de la Eucaristía no solamente nos une a Cristo, sino que también nos separa del pecado y nos previene de pecados futuros, siempre y cuando seamos conscientes de ello. Porque si participamos, como les decía hace un rato, de la Eucaristía como quien va al cine o a una obra de teatro, pues no va a causar nada dentro de nosotros, más que aburrimiento, cansancio y desánimo, ¿no? Pero si le encontramos el sabor, si le encontramos el verdadero sentido, pues vamos a experimentar estos frutos que nos transmite a nuestra vida cotidiana. Otro fruto de la Eucaristía, pues también es darnos cuenta que la Eucaristía aumenta la fe, la esperanza y sobre todo la caridad, ¿no? Estas virtudes teologales, ¿no? Aumenta la fe por el acto de fe que hacemos al recibir a Cristo en el sacramento, ¿no? Si nosotros no tenemos fe, pues lógicamente la Eucaristía no nos dirá nada, ¿no? La Eucaristía no va a cambiarnos en nada ni va a producir nada bueno en nosotros, ¿no? Y es que Dios no nos fuerza, necesitamos vivir la Eucaristía desde la fe, desde esa fe que hemos recibido como don, ¿no? Desde esa fe que se nos ha dado, ¿no? En abundancia, pero que también es respuesta nuestra al amor de Dios, ¿no? El Catecismo nos dice también que la fe es la adhesión total de la fe, la adhesión total de la voluntad y el entendimiento a Dios, ¿no? Y es que si vivimos así de tal manera, unidos a Cristo y unidos a la comunidad, vamos a descubrir que realmente la Eucaristía aumenta nuestra fe, ¿no? Porque con estos ojos de fe es que vamos a reconocer a Cristo presente, a Cristo glorificado en este pedazo de pan y en este poco de vino que es consagrado por el sacerdote, ¿no? Por la acción del Espíritu Santo. Bien, pero pues también
tenemos que decir que la Eucaristía aumenta la esperanza, ¿no? Aumenta nuestra esperanza. Una esperanza activa, no una esperanza pasiva. Una esperanza que es prenda y garantía de la gloria y de la vida eterna, ¿no? Nosotros como cristianos pues esperamos en Dios, sí, pero no esperamos de brazos cruzados, ¿no? Sino que esperamos activamente, pregustando aquí y ahora, ¿no? Lo que vamos a gozar en el cielo. Y eso también es, en cierta medida, los sacramentos, ¿no? El pregustar, el ir pregustando desde aquí, desde ahora, ya todo lo que vamos a gozar en el reino de Dios. El mismo Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. En Juan capítulo 6, el versículo 54. Pero también decíamos que otro fruto de la Eucaristía es que aumenta sobre todo la caridad, según aquello que dice San Pablo y que es muy conocido por nosotros, ¿no? La caridad de Cristo nos apremia. En 2 de Corintios 5, 14. Ya que la comunión nos une a Cristo, nuevamente lo que decíamos. Es la caridad para con Dios y con el prójimo. Una caridad no solo afectiva, sino efectiva, ¿no? Como nos diría San Vicente de Paúl. Y es que la Eucaristía mueve en nosotros ese espíritu caritativo que nos hace amar a Dios y al prójimo realmente. No podemos nosotros pensar que simplemente basta con participar de la Eucaristía y ya, ¿no? A veces pues creemos que estamos en buena relación con Dios porque participamos activamente de la vida de la iglesia, porque participamos de los sacramentos, en fin. Pero pues no nos hablamos con los hermanos, no compartimos con el que necesita, somos indiferentes ante los demás. Y pues la vida del cristiano no puede ser así. La Eucaristía nos fortalece para poder vivir la caridad desde Dios, para poder ser solidarios unos con otros, porque nos reconocemos miembros de un pueblo, porque nos reconocemos como miembros del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, y que para que funcione, pues nos necesitamos mutuamente, ¿no? De este modo, pues la Eucaristía es vínculo de caridad que une los diversos miembros de nuestra familia cristiana. Nos une a los pobres y a los ricos, a los sabios y a los ignorantes, ¿no? En una sola mesa. Une a todo el pueblo de la cristiandad. A todos nos une Jesús en torno a su mesa. Fíjense qué maravilloso es Dios, ¿no? Que no solamente en la Eucaristía nos da como alimento, se nos da como alimento, sino que también nos convoca, nos sienta a su lado, nos habla al corazón, ¿no? Nos toma de la mano y hace que nos reconozcamos necesitados unos de otros. Hace que nos necesitemos mutuamente, que vivamos como parte integrante e importante de este cuerpo místico de Dios que es la Iglesia. Un cuarto fruto que también nos da este sacramento es que la Eucaristía hace la Iglesia, ¿no? Justamente esto tiene relación con lo que les acabo de decir, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia. Y es que al comulgar nos unimos a Cristo y por Él nos unimos a toda la Iglesia universal. Por eso, a veces cuando somos poquitos, ¿no?, en la celebración de la Eucaristía, o la celebramos solo en la comunidad, nosotros sacerdotes, pues no podemos decir que estamos celebrando solos, no podemos decir que estamos participando solos, sino que estamos con toda la Iglesia unida y reunida en torno a la mesa del altar.
¿no? En torno a este Cristo que se hace presente, a este Cristo que en la Eucaristía es sacerdote, víctima y altar, ¿no? Sacerdote, víctima y altar. Y en torno a Él es que estamos. Por eso decimos que la Eucaristía es el culmen de nuestra vida eclesial también. Un quinto fruto de la Eucaristía, pues también es que la Eucaristía entraña un compromiso a favor de los pobres. ¿Sí? Un compromiso a favor de los pobres. No podemos ser indiferentes, ¿no?, ante el clamor de nuestros hermanos necesitados. Y pues todos nos necesitamos, ¿no? Todos somos pobres de alguna manera, ¿no? Y todos somos tan ricos también que podemos dar de lo poco que tenemos a aquel que lo necesita. Yo me pongo a pensar en los ejemplos que recibo a diario de la gente que carece muchas veces incluso de alimento, ¿no? De los ámbitos de nuestra parroquia. A veces pues cuentan con lo mínimo para pasar el día, pero tanto confían en Dios que comparten de lo poco que tienen con otra familia que necesita más que ellos, ¿no? Y porque confían que Dios pues no los va a desamparar. Esto también es un fruto de la Eucaristía, el compromiso en favor de los pobres, ¿no? El compromiso a favor de los desfavorecidos, ¿no? Pero de los predilectos de Dios. Y para nosotros como vicentinos, ellos son nuestra razón de ser, ¿no?, nuestra herencia, como diría San Vicente también. Como vemos, si no conocemos, no amamos. Y si no amamos, no vamos a poder gozar y vivir plenamente nuestras celebraciones eucarísticas. Bien dicen por ahí, ¿no?, un dicho, que nadie ama lo que no conoce. Por eso, pienso yo que es de vital importancia conocer la Eucaristía, para gozar con ella, para amarla y participar, no como quien va a una obra teatral ni a una representación, sino como aquel que es parte de un banquete de hermanos, en donde Cristo es el que nos convoca, el que nos sirve, el que se nos da. Mucho más podemos decir de la Eucaristía. Realmente es un tema bastante amplio, ¿no? Mucho más podemos leer de la Eucaristía en el Catecismo, en libros espirituales, en escritos de los santos. Pero todo eso no sirve de nada si es que no estamos convencidos de lo que realmente es y de lo importante y vital que es para nuestras vidas, ¿no? Podemos participar de charlas y todo lo demás, pero si no estamos convencidos realmente desde la fe, como ya les decía antes, de lo importante que es para nuestras vidas, pues de nada servirá todo eso. Ahora, en este tiempo en el que estamos pasando esta situación complicada, no podemos celebrar la Eucaristía con toda la feligresía, ¿no?, presente como antes dentro del templo, ¿no? Y esto pues por precaución, por prudencia y por salvaguardar la integridad, ¿no?, de nuestras vidas, la salud de todos frente a este virus tan letal, ¿no? Y mucha gente sufre, ¿no?, de no participar presencialmente, ¿no? Y mucha gente se cuestiona de cómo vivir ahora este sacramento después de ya camino a 3 meses, ¿no?, desde que no celebramos con público las Eucaristías. Pero podemos gozar de ella a través de los medios de la comunicación, de las redes sociales, del Facebook mismo, en fin. ¿Cuántas misas diarias y de todas partes del mundo se transmiten a través de las redes sociales? Y a través de esto pues vemos cómo la Iglesia va buscando también los medios necesarios para que todos sigamos viviendo la Eucaristía como siempre.
desde el corazón, ¿no? Añoramos comulgar, ¿no? Mucha gente me pregunta sobre ello, ¿no? Que añora, nos hace este comentario, ¿no? De que añoran comulgar, pero por ahora pues físicamente no podemos hacerlo, pero pues podemos hacer la comunión espiritual y sentir cómo con cada celebración de la cual participamos a través de la computadora o del celular, Cristo nos sigue alimentando, ¿no? Cristo sigue entrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cristo nos sigue instruyendo con su palabra, nos sigue convocando en torno a su mesa y nos sigue recordando que somos hermanos, que estamos juntos, ¿no? Unos a otros, que Él está junto a nosotros a pesar de las distancias, ¿no? De las distancias, de las dificultades y de todo lo que vamos viviendo. Pero sobre todo nos demuestra una y otra vez que nos sigue amando sin medida, ¿no? A pesar de todo lo que vamos viviendo. Pienso también que este tiempo en el que vivimos nos invita a cambiar, ¿no? A repensar nuestra vida, a devolverle el lugar a Dios en el centro de nuestro existir. Pienso que es el momento de ser transmisores también de su amor en nuestros hogares, de gozar con nuestras familias, ¿no? De las Eucaristías que podamos ver a través de las redes sociales, de acercarnos nosotros y acercarlos a ellos también más, a ese Dios que se sigue dando por nosotros y que clama de cierta manera un poco de atención de nuestra parte. Hoy, más que nunca, ¿no? Debemos ser personas eucarísticas, hombres y mujeres eucarísticos, ¿no? Que encontremos la fuerza para caminar diariamente en Jesús Eucaristía, que nos alimentemos de Él, al menos de forma espiritual, para tener una vitalidad siempre nueva y gozosa, que contagie, que anime, que motive, que dé ejemplo a tantos hermanos nuestros que andan extraviados sin conocer a Cristo en la Eucaristía. San Francisco de Sales, ¿no? Un gran amigo de San Vicente de Paúl, dirá: haz pues todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la Santa Misa, con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor a Dios, su Padre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, dirá San Francisco de Sales, siempre están allí presentes en gran número para honrar este santo misterio. Y nosotros, juntándonos a ellos y con la misma intención, forzosamente hemos de recibir muchas influencias favorables de esta compañía. Los coros de la Iglesia militante se unen y se juntan con nuestro Señor en este divino acto para cautivar en Él, con Él y por Él, el corazón de Dios Padre, y para hacer enteramente nuestra su misericordia. Qué dicha para el alma aportar devotamente sus afectos para un bien tan precioso y deseable. Entonces es toda la Iglesia la que participa de la Eucaristía, ¿no? El amor, dicen, se paga con amor. Por eso yo les invito a que amemos a aquel que nos ama hasta el extremo y démosle el tiempo y démonos nosotros el tiempo para estar con Él en ese maravilloso momento en el que se entrega totalmente a ti, en ese momento en el que nosotros celebramos la Eucaristía. Bien, pues también se me ha pedido hablar sobre el sacramento de la penitencia y lo haré brevemente porque ya el tiempo pues es bastante cruel, ¿no? Pero pues yo les invito a ver que hoy en día, o a reconocer que hoy vivimos momentos y tiempos difíciles, ¿no?
en la sociedad en la cual vivimos. Pienso que vivimos en una sociedad en la que se ha perdido, de cierto modo, el sentido de pecado. Aparentemente todo lo que hagamos está bien, todo lo que hacemos está justificado, todo se pasa por alto, ¿no? Incluso hasta lo queremos establecer como ley, como norma para la sociedad. Pensemos en el aborto, la eutanasia, en fin. Total, a veces decimos, si él lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero, sobre todo, decimos eso cuando se trata de cosas no tan buenas, ¿no? De cosas malas, como son la corrupción, la mentira, el engaño, el robo, la violencia, la deshonestidad, en fin, tantas cosas que no son ajenas a nosotros ni a los que nos rodean. Justamente en medio de este contexto es que nosotros como cristianos estamos llamados a ir en contracorriente y ser testimonios, ¿no? A denunciar todo aquello que no es correcto, ¿no? Y a renunciar también a ello. Pero sobre todo a ver qué estamos haciendo mal en nuestras propias vidas. Necesitamos hacer un alto en el camino para examinarnos a la luz de aquel a quien seguimos, que es Jesús. Y hoy más que nunca, pues tenemos este tiempo, ¿no? Este tiempo hasta de sobra para poder ir viendo qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué tenemos que desterrar de ellas que nos apartan del amor de Dios. Si nosotros hacemos eso, vamos a darnos cuenta que tenemos cosas que hemos ido asumiendo y que destruyen nuestra relación de amor con Dios. Pequeñas o grandes infidelidades, desamores, alejamientos voluntarios que nos impiden estar en intimidad con Jesús. A esas cosas que nos apartan del amor de Dios, nosotros le llamamos pecado. Y a lo largo de nuestra vida, una y otra vez los cometemos, porque como seres humanos somos débiles. Pero, ¿hasta dónde nos ama nuestro Dios? Que no ha querido dejarnos perdidos en nuestros pecados o nuestros errores. No ha querido que vivamos alejados totalmente de Él, ¿no? A pesar que nos ha dado la libertad. Este Dios que no permite que nos perdamos en todo aquello que destruye nuestra alma y nos hace infelices. Por eso, porque nos ama, nos ha dejado este sacramento, el sacramento de la reconciliación o penitencia o confesión, como querramos llamarlo. Vemos entonces que es Dios mismo el que toma la iniciativa y depende de nosotros recibir o rechazar esta invitación a estar con Él, ¿no? Que a veces nos gusta estar en el pecado y hacemos oídos sordos al llamado y al clamor que Dios nos hace, ¿no? Este llamado de amor que no nos fuerza. Este sacramento no es una invención de la Iglesia, fue instituido por Jesús como los otros, ¿no? Como los otros sacramentos también. Jesús instituyó este sacramento en la tarde de Pascua. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22. Esto lo hizo para que todos aquellos que por el pecado hemos perdido la gracia bautismal, podamos reconciliarnos con Dios. Y es que la reconciliación, esto es la amistad y la paz entre Dios y la humanidad, viene a través de Jesucristo, a quien el Padre envió y entregó a la muerte para que expiara el pecado del mundo y redimiera a los hombres. Con su muerte y resurrección, entonces, Jesús se convierte en el centro de la humanidad reconciliada, en la fuente de toda reconciliación. La reconciliación de la humanidad con Dios lleva necesariamente consigo
la reconciliación de los hombres entre sí. Por eso, si queremos estar en gracia de Dios, pues también tenemos que estar unidos con los hermanos. Aquí me viene a la mente algo que decía San José María Escrivá de Balaguer con respecto a esto, ¿no? Que nuestra relación con Dios tiene que ser como los brazos de la cruz. Dios y yo y mis hermanos, ¿no? Si falta uno de esos maderos, pues la cruz deja de ser cruz. Lo mismo sucede en nuestra vida. Si falta una de las relaciones, es decir, la relación con Dios y la relación con los hermanos, dejamos también de ser cristianos y de estar en gracia de Dios. Por eso es importante pensar que nuestros pecados pues, nos alejan no solamente de Dios, sino también de la comunidad. Y que cuando nosotros cometemos algún pecado, alguna falta, no solo nos dañan, sino que también dañan a toda la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo y del cual formamos parte, ¿no? Como ya les había dicho anteriormente. Por eso, pues Dios nos tiende la mano y nos regala este sacramento de amor, mediante el cual recuperamos esta gracia perdida. Nos reconciliamos con la comunidad eclesial, ¿no? Se redimen también las penas que ocasiona el pecado. Se logra la paz y la serenidad de conciencia. Se logra también el consuelo espiritual. Todo esto nos dice el catecismo, no es invención mía, sino que el catecismo nos dice que estos son los frutos de este sacramento también, ¿no? Saber que en este sacramento nosotros todos sabemos que para que se haga efectivo este sacramento debemos confesar los pecados, ¿no? Ante un sacerdote, mediante el cual Cristo mismo nos perdona, ¿no? No es el sacerdote el que perdona, y esto es una idea errada que a veces tenemos, ¿no? Es Cristo el que actúa, como ya lo dijimos al inicio, ¿no? Los sacramentos es el ejercicio sacerdotal de Cristo en visibilidad eclesial. Por tanto, es Cristo el que dentro de la iglesia, en la persona del sacerdote, nos perdona de nuestros pecados, nos limpia, nos reconcilia con el Señor, nos reconcilia con nuestro Dios que tanto nos ama. Hoy en día, pues como ya lo sabemos y ya les he recalcado hace un momento, vivimos tiempos de pandemia, ¿no? Y es imposible salir de casa, al menos aquí en el Perú, pues no podemos salir de nuestras casas por la cuarentena, y más aún, hablar cara a cara con otra persona. Entonces, se nos complica la celebración de este sacramento. Y mucha gente me llama o me hace saber su inquietud, ¿no? Y pregunta si se puede confesar uno a través de las redes sociales, a través del teléfono. Pero sabemos también que eso es imposible, porque podría dañar lo que nosotros llamamos el sigilo sacramental, ¿no? El secreto sacramental, ¿no? Lo que conlleva este sacramento, es decir, que lo que se conversa allí se queda, ¿no? El sacerdote no puede hacer público lo que alguien viene y comparte con él, pidiendo el perdón o clama el perdón de Dios, ¿no? Algo que sí se puede hacer. Hoy día vemos, ¿no? O hace poco hemos visto esto de Anonymous, ¿no? Que filtra las informaciones de diferentes instituciones, de diferentes personas, y nadie está libre de esto. Entonces, pues tenemos que salvaguardar también la integridad del sacramento, tenemos que salvaguardar también la integridad de la persona, del penitente, que viene arrepentido a reconciliarse con el Señor, ¿no? Que viene a reconciliarnos con el Señor. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hacer frente a esta realidad tan adversa? ¿No? Cuando conversaba con los padres de la comunidad aquí en Ica, me decían, pues debemos o debes tratar esto, ¿no? Ya lo demás está en el catecismo, en la Biblia, en otros libros de espiritualidad, pero tenemos que tocar algo importante, que es esto, ¿qué hacer frente a esta realidad adversa? ¿Cómo vivir y experimentar el perdón de Dios, ¿no?
si no podemos acercarnos a confesarnos como de costumbre, cara a cara con el sacerdote, ¿no?, en el sacramento de la reconciliación. Yo pensaba, ¿no?, sobre esto, y también ya escuché una vez algo que me pareció muy interesante, una reflexión del Papa, ¿no?, con respecto a esto, cuando recién iniciaba esta cuarentena en Italia. Pues el Papa siguió celebrando la Eucaristía diaria a través de, de las redes sociales, ¿no? Y desde la Casa de Santa Marta, que es llevada por las Hijas de la Caridad en el Vaticano, pues dijo algo que me parece a mí muy acertado en estos tiempos, y es algo que debemos tener en cuenta para no caer en la desesperanza, en la desesperación, en la angustia de no experimentar el perdón de Dios porque no podemos acercarnos al sacramento en sí, ¿no? Entonces, voy a leer lo que el Papa decía en esta homilía, y con esto pues ya voy dando por concluida esta charla. El Papa decía: tú haz lo que dice el catecismo, ¿no?, frente a esta pregunta, ¿qué hacer frente a la realidad tan adversa? Tú haz lo que dice el catecismo. Si no encuentras sacerdote para confesarte, habla con Dios. Él es tu Padre, y pídele perdón con todo el corazón, con el acto de dolor, y prométele: después me confesaré, pero perdóname ahora. ¿No? Fíjate qué bonito, ¿no? Luego me confesaré, pero ahora perdóname. E inmediatamente, dice el Papa, volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como enseña el catecismo, al perdón de Dios, sin tener a mano un sacerdote. Un acto de dolor bien hecho volverá nuestra alma blanca como la nieve. Bien, queridos hermanos, entonces con estas palabras del Papa Francisco, pues damos por concluida esta charla. Muchas gracias por su atención, y pues vamos a ver entonces ahora algunas preguntas que se pueden ir respondiendo en este corto tiempo que nos queda. Magali de la Cruz pregunta: Padre, en las revelaciones de la Santa Madre y consagraciones a María, nos piden participar a diario en la misa, además de confesarnos continuamente, ya el rezo del rosario y el rezo del rosario diario. Sin embargo, algunos sacerdotes nos dicen que no es necesario. Claro, que nos pide la Madre ayuno, oración, rosario, la palabra de Dios, confesión y misa, sin olvidar la caridad. Bueno, pienso yo que la necesidad tiene que partir de cada uno, ¿no? No podemos estar supeditados a lo que nos puedan decir. Si nosotros como cristianos tenemos que sentir la necesidad de estar con el Señor, como ya les había dicho en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? No podemos participar simplemente por obligación, ¿no? O porque la Virgen nos lo pide en alguna revelación especial, sino porque nosotros, muy aparte, ¿no?, de que la Virgen nos pueda pedir, pues nosotros tenemos que sentir esa necesidad urgente de estar con el Señor. Así como sentimos la necesidad de comer 3 veces al día, ¿no?, todos los días, pues igual, tenemos esa necesidad de estar con el Señor. Y estar con el Señor, pues ya les decía, no solamente es cumplir, no es un cumplimiento, cumplo y miento, sino una verdadera necesidad de estar con aquel que nos ama,
con aquel que nos llama, ¿no? Que es Jesús, y hacer efectivo también nuestro seguimiento desde la caridad, ¿no? Los actos de piedad son muy buenos, ¿no? Y aportan mucho a nuestra vida espiritual, pero no podemos quedarnos mirando al cielo, como dirá San Vicente, ¿no? No podemos quedarnos en el éxtasis nada más, sino que tenemos que mirar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y ver a nuestros hermanos. Y por eso, pues esta celebración de la Eucaristía, estos actos de piedad, tienen que desembocar en una vida de caridad. Pues eso es lo que te puedo decir, Magali, con respecto a lo que preguntas. Padre, ¿cuántas veces se puede recibir la Eucaristía un mismo día? Nos preguntan. Pues yo aquí pienso que debemos tener algo muy en claro. No tenemos la necesidad de participar de 2 o 3 Eucaristías en un mismo día. A veces lo hacemos por costumbre, por tradición o por obligación, ¿no? Porque me invitaron a la misa del difunto tal y tengo que ir para que la familia me vea, ¿no? O porque tengo que ir a la novena de tal o cual santo, ¿no? O porque me invitaron a tal celebración y tengo que ir porque si no, pues me van a mirar mal, en fin. Y yo ya he participado de otra celebración en la mañana, en la tarde, no sé. Pienso que no es necesario participar, ¿no? en más de una celebración eucarística, pero si se diera el caso de participar de 2 Eucaristías en un mismo día, pues también tenemos la posibilidad de comulgar, ¿no? De comulgar y de alimentarnos, porque si no hay comunión, no es completa nuestra participación en la Eucaristía, ¿no? Si no comulgamos, no podemos nosotros vivir plenamente ese misterio de la comunidad también. El Catecismo de la Iglesia Católica también reafirma esto cuando dice: es conforme el sentido mismo de la Eucaristía que los fieles con las debidas disposiciones comulguen cuando participen en la misa, ¿no? Cuando participen en la misa. Los fieles pueden recibir la Sagrada Eucaristía solamente 2 veces al mismo día, ¿no? Lo que ya les venía diciendo. Sabemos, no necesitamos participar de 2 o 3 misas diarias, ¿no? Con una nos basta para sentirnos amados, para sentirnos alimentados y fortalecidos con el Señor. Más de 2 misas, pues ya tiene otro sentido, ¿no? Y nos hace sospechar también de nuestra relación con Cristo, ¿no? Si realmente vamos por devoción, si realmente vamos por necesidad, o vamos simplemente para que nos miren, para que nos vean, para que digan qué piadosos que somos, ¿no? Que vamos a todas las misas que nos invitan. Rosana Valverde nos pregunta: ante la posibilidad de levantarse la cuarentena y con la apertura de los templos, ¿se podría seguir escuchando la misa vía internet para evitar el contagio si se vive con personas vulnerables en casa? ¿Sería válido? Fíjense que cuando nosotros estudiábamos teología y luego de haber estudiado todo el Código de Derecho Canónico, nos decía el profesor que uno de los cánones decía al final, ¿no? Todo esto se debe cumplir, bueno, en otras palabras, ¿no? Porque no me acuerdo literalmente, pero el sentido era este, ¿no? Todo esto deberíamos cumplir, salvo grave incómodo, es decir, cuando atente contra nuestra vida. Y yo veo que lo que tú preguntas, pues sí tiene relación muy íntima con la vida y la protección de los nuestros. Entonces, por tanto, puedes seguir participando de la Eucaristía a través de las redes sociales. Como ya decía en la charla también, lo importante es la intención, la disponibilidad del corazón, el amor con el que vivamos este misterio, porque al final eso es eso, un misterio de amor para con nosotros. Así es. Pilar Córdoba nos dice que el amor de Dios por nosotros es tan grande que se quiso quedar con nosotros en cosas muy sencillas: el pan y el vino.
La Eucaristía nos va transformando, es la fuerza que ayuda en nuestra conversión. Y sí, realmente es eso, ¿no? La Eucaristía nos transforma, nos debería transformar el corazón y parecernos cada vez más a Cristo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Como cristianos, nuestra meta es la santidad y parecernos más a Cristo implica eso, ¿no? Y el participar de la Eucaristía, pues, tiene que ayudarnos a convertirnos más a Él. Y esta conversión tiene que ayudarnos también a dar testimonio en todo momento y en todo lugar de lo que estamos celebrando, ¿no? Si no, pues simplemente, si no pasa nada en nuestras vidas luego de participar y de vivenciar la Eucaristía, pues quiere decir que no estamos realmente convencidos de lo que estamos viviendo. No estamos convencidos de que realmente está allí Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que se dan como alimento de vida eterna y que nos fortalece para vivir continuamente nuestra relación con Dios y con los hermanos. Bien. Maite Karina Rodríguez. Padre, para poder comulgar, ¿se debería escuchar completas las lecturas de la Santa Misa? Mucha gente se cuestiona sobre esto, ¿no? Si yo no llego a tiempo a la Eucaristía, ¿puedo comulgar? Y pienso yo que la respuesta es esta. Sí puedes comulgar siempre y cuando no tengas la posibilidad de participar en otra, ¿no? Y para eso pues tienen que programarse. No vamos a participar de la misa apurados, no vamos a ir a destiempo, ¿no? Si yo sé que la misa es en tal horario, si la Eucaristía es en tal horario, pues tengo que programarme para poder llegar con tiempo. Y es que la Eucaristía no se vive solo desde el momento en que estamos celebrándola, sino que la Eucaristía se vive desde que nos preparamos para participar de ella, ¿no? Desde que nos preparamos. Y por eso tenemos que prepararnos bien y no participar simplemente para cumplir, ¿no? Nuevamente va a lo que les decía, el cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? ¿Y a quién miento? Pues a mí mismo, ¿no? Porque simplemente tranquilizo mi conciencia si es que lo hago así, ¿no? O sea, entonces, sí puedes comulgar siempre y cuando no tengas la posibilidad de participar de otra Eucaristía completa. Bien, ya no hay más preguntas y el templo también, el templo, ¿verdad? El tiempo también ya nos ganó, así que vamos dando por concluida esta transmisión. Agradecer a todos, especialmente aquí me manda, a los que se han conectado desde lejos, ¿no? Padre Max, provincial de Ecuador, Sor María Elisa, visitadora de Nuestra Señora de las Misiones, América del Sur de Paraguay, ¿no? Y a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. Vamos a terminar entonces pidiéndole al Señor que derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan una feliz noche y que el Señor les siga acompañando a lo largo de toda su vida. Muy buenas noches.